Mi esposa enumeró 15 razones para dejarme, así que yo le di una sola razón, que la hizo rogar por quedarse, el poder de retirarse con dignidad. La carta se sentía como plomo en mis manos. Eran 15 razones, por las cuales nuestro matrimonio de 10 años debía terminar. 15 puntos meticulosamente escritos, que explicaban por qué yo ya no valía la pena para seguir a mi lado. La encontré en el cajón de su escritorio, mientras buscaba nuestros documentos de impuestos. No estaba especialmente oculta, casi como si ella, en el fondo, quisiera que la encontrara. Mi primer instinto fue un golpe en el estómago, pero, en cuestión de segundos, algo más tomó el control, una claridad fría y calculada, que no había sentido en años. Leí cada punto de nuevo: falta de disponibilidad emocional, estancamiento financiero, falta de ambición. Quejas que, fácilmente, podrían aplicarse a ella también. La ironía no pasó desapercibida para mí. Volví a colocar la carta exactamente donde la encontré. Sin confrontaciones, todavía no. Este no era un momento para arrebatos emocionales, ni para súplicas desesperadas. Esto requería estrategia. Si ella se había tomado el tiempo de documentar razones para irse, entonces, claramente, esto se había estado gestando durante meses, y yo había estado demasiado ocupado construyendo nuestra vida, como para notar que los cimientos se estaban agrietando. La semana siguiente fue reveladora. Comencé a observarla con más cuidado. La forma en que miraba su teléfono con una ligera sonrisa, o cómo se vestía con un esmero excesivo los días que, según ella, solo salía a hacer recados. Noté esa energía nerviosa cuando sus amigas la llamaban. Ella estaba probando el terreno en otros lugares, mientras me mantenía a mí como su puerto seguro. Durante la cena de ese viernes, mencionó el reciente divorcio de una amiga. Parece tan libre ahora, dijo mi esposa, mientras estudiaba mi reacción por encima de su copa de vino. A veces me pregunto qué se siente. Simplemente asentí, y le pregunté si quería más vino. La mirada de confusión en su rostro no tuvo precio. Ella esperaba dolor, preguntas e inseguridad. En cambio, no le di nada de qué alimentarse, ningún drama que justificara su narrativa. Esa noche, mientras ella dormía, revisé nuestras cuentas conjuntas. Las transferencias a una cuenta separada habían comenzado hacía 3 meses. Eran cantidades pequeñas, nada sospechoso para un ojo inexperto, pero reconocí el patrón de alguien que estaba creando un fondo de escape. Tomé una decisión crucial en ese momento. No lucharía para convencerla de que se quedara. No le rogaría, ni la manipularía emocionalmente. Eso es lo que hacen los hombres débiles. En cambio, le mostraría exactamente lo que significaba perderme, no a través de palabras, sino a través de acciones calculadas. A la mañana siguiente, me levanté temprano, entrené en el gimnasio con más intensidad de lo habitual y empecé a hacer llamadas. Primero a mi abogado, luego a mi asesor financiero. Necesitaba protegerme, mientras creaba el entorno perfecto para que ella revelara sus verdaderas intenciones. Ella notó el cambio de inmediato, la distancia, la toma de decisiones independiente y la ausencia de mis habituales mensajes de texto durante el día. Cuando me preguntó si algo andaba mal, simplemente sonreí y dije: solo me estoy enfocando en algunas metas personales. Para el lunes, ya había asegurado copias de todos nuestros documentos importantes. Para el miércoles, tenía una imagen clara de nuestra situación financiera y de lo que una separación significaría, realmente, para ambos. El conocimiento es poder, y yo me estaba armando mientras ella pensaba que yo seguía en la ignorancia. La pregunta no era si nuestro matrimonio sobreviviría. La pregunta era si ella merecía la oportunidad de quedarse. Después de haber escrito esa lista, la pelota estaba ahora en mi cancha. Y estaba a punto de demostrarle que descartarme sería el mayor error de su vida. No rogando, sino convirtiéndome en el hombre que ella no podía permitirse perder. Un hombre con opciones, con límites y con un respeto propio inquebrantable. Ella tenía 15 razones para irse. Yo solo necesitaba una razón para que se quedara, y no tenía nada que ver con el amor, las promesas o el sentimentalismo. Tenía todo que ver con las consecuencias. Pronto, muy pronto, ella entendería exactamente cuáles eran. El cambio táctico en nuestra relación ocurrió gradualmente. Empecé a despertarme más temprano, y a menudo ya no estaba cuando ella apenas se movía.
Mi agenda se volvió impredecible. Algunas noches estaba en casa para cenar, otras, enviaba un simple mensaje diciendo trabajando hasta tarde, sin más explicaciones. La confusión en su rostro crecía con cada día que pasaba. 2 semanas después de encontrar la lista, me inscribí en un gimnasio de alta gama en el centro y contraté a un entrenador personal. La inversión no fue solo física, fue, en realidad, una guerra psicológica. Compré ropa nueva que se ajustaba mejor a mi cuerpo y me corté el cabello en una barbería exclusiva. Pequeños cambios que se acumularon en una transformación impactante. Cuando comentó sobre mi apariencia durante la cena, simplemente me encogí de hombros. Solo necesitaba algunos cambios. La forma en que me estudió después me lo dijo todo. Estaba recalculando, preguntándose si había juzgado mal mi valor en el mercado. Creé distancia de otras formas también. Nuestros desayunos habituales de fin de semana se convirtieron en excursiones en solitario para mí. Me reuniré con algunos colegas para discutir un proyecto, decía, sin ofrecerle oportunidad de acompañarme. La verdad era más simple, estaba construyendo una vida que no giraba en torno a su aprobación. A través de amigos comunes, descubrí que su amiga recién divorciada llevaba meses llenándole la cabeza con fantasías de libertad. Frases como los hombres son reemplazables y el mercado de citas está mejor que nunca eran, al parecer, temas habituales en sus cafés. Esta amiga se había vuelto amargada después de que su esposo la dejara por alguien más joven, un detalle que, convenientemente, omitía en sus sesiones de empoderamiento. Una noche invité a algunos colegas, algo que rara vez hacía antes. Gente exitosa y ambiciosa que hablaba de inversiones, oportunidades y crecimiento. Noté cómo ella me rodeaba cerca, escuchando atentamente mientras ellos discutían el respeto que sentían por mis recientes decisiones laborales. La narrativa que ella había construido sobre mí estaba siendo cuestionada por perspectivas externas. Sus intentos de reconectar se volvieron más obvios. Usaba el vestido que yo había elogiado meses atrás, preparaba mis comidas favoritas sin motivo alguno y sugería escapadas de fin de semana, tal como solíamos hacer. Pero mantuve la distancia emocional, respondiendo con cortesía, pero nunca con entusiasmo. Un jueves por la tarde, recibí una llamada que atendí deliberadamente en su presencia. Un antiguo colega me ofrecía una oportunidad de consultoría, significativamente más dinero, por menos tiempo de compromiso. Acepté en el acto, viendo cómo su expresión pasaba del interés casual a una súbita recalibración. Esa noche, ella intentó iniciar intimidad por primera vez en meses. Le besé la frente y le dije que estaba agotado. El impacto en su rostro fue inconfundible. La dinámica se había invertido por completo. Ahora ella era la que buscaba una validación que yo no estaba ansioso por dar. Descubrí más sobre sus planes mediante la observación cuidadosa, un historial de búsqueda que mostraba anuncios de apartamentos y recibos de correos electrónicos de sesiones de asesoramiento profesional. Estaba planeando su salida mientras me mantenía en la oscuridad. Movimientos de aficionada, de alguien que pensaba que yo no estaba prestando atención. El siguiente fin de semana, noté que me observaba mientras preparaba una maleta de mano. ¿A dónde vas?, preguntó, tratando de sonar casual, pero incapaz de ocultar el tono de tensión en su voz. Tengo una reunión con posibles inversores. Podría extenderme hasta el domingo, no di más detalles. Has estado mucho tiempo fuera últimamente, dijo ella, siguiéndome por el dormitorio. ¿Está todo bien entre nosotros? Me detuve y la miré directamente a los ojos. Eso depende de lo que quieras que seamos. El color desapareció de su rostro. Por un momento, pensé que podría confesarlo todo, la lista, la cuenta secreta, las discusiones sobre la estrategia de salida con su amiga. En cambio, se retiró con una sonrisa forzada. Solo te extraño. Eso es todo. Asentí y continué empacando. La verdad era que no me iba a reunir con inversores, me iba a consultar con abogados de divorcio para entender mis opciones. Conocimiento antes que acción, siempre. Para fin de mes, sus 15 razones para dejarme chocarían con la única razón que, yo sabía, la haría desesperarse por quedarse. Y a diferencia de su lista meticulosamente escrita, mi razón no admitía discusión, negociación ni desprecio. La cuenta regresiva había comenzado. La tercera semana marcó el inicio de mi recalibración financiera.
Transferí una parte significativa de mis ahorros personales a una cuenta nueva. No estaba oculta, pero sí era definitivamente independiente. No iba a jugar su juego de preparativos secretos, esto era una transparencia calculada. Programé una reunión con nuestro asesor financiero, pero fui solo. Cuando ella preguntó por qué no fue incluida, simplemente dije, solo estoy revisando mis opciones de jubilación. No pensé que te interesaría. La frase quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Ella entornó los ojos, tratando de descifrar si aquello era inocente o estratégico. Esa misma semana, rechacé una cena con su amiga, la recién divorciada titiritera que había estado orquestando este espectáculo de marionetas. Prefiero concentrarme en mi trabajo esta noche, dije, sin disculpas ni explicaciones. La mirada que intercambiaron lo confirmó todo. Esa amistad no era solo apoyo, era reclutamiento. En el trabajo, negocié una posición que me permitiría flexibilidad remota. Independencia de ubicación, una carta poderosa para cualquier escenario de separación. Mi jefe se sorprendió por mi repentina firmeza sobre la compensación y los términos. Nunca te había visto tan directo, comentó. No se daba cuenta de que estaba reconstruyendo mi vida desde los cimientos. Los sutiles cambios en mi comportamiento crearon ondas que no había anticipado. Ella empezó a llamar durante el día, algo que rara vez hacía, preguntando dónde estaba, con quién y a qué hora llegaría a casa. Respondía con frases breves y cordiales que no ofrecían ningún punto de apoyo emocional. Una noche, la sorprendí revisando mi teléfono mientras yo me duchaba. Cuando entré al dormitorio, lo dejó rápidamente, fingiendo que estaba leyendo. No la confronté. En cambio, me vestí despacio, deliberadamente, y dije, encontraste lo que buscabas. Antes de salir a hacer una llamada. El poder de reconocer sus acciones sin mostrar enojo la dejó visiblemente sacudida. Sus tácticas cambiaron después de eso. Sugirió terapia de pareja, un retiro de fin de semana, incluso una segunda luna de miel. Movimientos clásicos de preservación de alguien que se da cuenta de que su red de seguridad está siendo retirada metódicamente. Respondí a cada sugerencia con un, déjame pensarlo. Nunca comprometiéndome, pero nunca rechazándolo de plano. Me enfoqué intensamente en generar valor en cada aspecto de mi vida. Viejos amigos llamaban, comentando que me veían más comprometido, más presente. Mis colegas notaron mi mayor productividad y mi creatividad para resolver problemas. Me estaba convirtiendo en la mejor versión de mí mismo. No por ella, sino porque la excelencia es la venganza definitiva contra alguien que te subestimó. La lista de las 15 razones seguía en el cajón de su escritorio. De vez en cuando revisaba para ver si seguía allí. Siempre estaba, a veces con manchas de café o bordes arrugados. Eran señales de que la había estado revisando, quizás cuestionando su propia lógica. Para el final del mes, 3 cosas habían cambiado fundamentalmente. Primero, mi presencia física se había transformado, las horas en el gimnasio habían esculpido un físico más afilado y definido que atraía miradas en la oficina. Segundo, mi situación financiera se había fortalecido considerablemente con nuevas inversiones y fuentes de ingresos. Tercero, y lo más importante, mi mentalidad había pasado de ser la de un esposo a la de un estratega. Llegué a casa tarde una noche y la encontré esperando en la cocina. Había preparado la cena, servido vino y llevaba puesto un conjunto que le había comprado la Navidad pasada. Pensé que podríamos hablar, dijo, señalando la elaborada mesa. ¿Sobre nosotros? Me senté, manteniendo una expresión neutral. ¿Qué pasa con nosotros? Pregunté, tomando un sorbo de agua en lugar del vino que ella sirvió. Has cambiado, dijo ella, inclinándose hacia adelante. Estás distante, inaccesible. Siento que te me estás escapando. La ironía era palpable. Las mismas quejas enumeradas en sus razones para dejarme eran ahora sus razones para preocuparse. Sostuve su mirada con firmeza. Interesante observación, respondí. ¿Cuándo exactamente mi presencia volvió a ser importante para ti? Se estremeció como si la hubiera golpeado físicamente. ¿Qué significa eso? Consideré mi siguiente movimiento con cuidado. El momento no era del todo adecuado para la confrontación final.
Necesitaba que una pieza más cayera en su lugar. Significa que últimamente me he centrado en mi mejora personal. A veces, eso requiere espacio para la reflexión. Ella buscó mi mano sobre la mesa, un gesto que me habría derretido meses atrás. Ahora, lo registré como algo táctico más que afectuoso. Permití el contacto brevemente antes de levantarme. Tengo una reunión temprano mañana. Gracias por la cena. Esa noche, la oí llorar en el baño. El sonido no me conmovió como lo habría hecho antes. Sus lágrimas no eran por nuestra relación, eran por su estrategia de salida interrumpida. Era la comprensión de que estaba perdiendo el control de la narrativa. Mañana sería el día. El día en que finalmente la confrontaría con lo que sabía, y le presentaría la única razón innegable que haría que todo en su lista fuera irrelevante. El movimiento de poder definitivo en un juego que ella no sabía que estábamos jugando. La mañana llegó con una claridad decisiva. Después de semanas de movimientos calculados, el momento de la confrontación había llegado. Me vestí meticulosamente con un traje a medida, vistiéndome para el poder en la que sería la negociación más importante de mi vida. No intercambiamos ni una palabra durante el desayuno. La tensión entre nosotros se había convertido en una presencia física. Salí al trabajo como de costumbre, pero regresé a casa inesperadamente a mediodía. Como había anticipado, ella estaba hablando por teléfono en voz baja. Me quedé en silencio en el umbral de la oficina de casa, observando cómo se apresuraba a terminar la llamada cuando me notó. «Estás en casa temprano», dijo, con la compostura rompiéndose ligeramente. «¿Está todo bien?» «Necesitamos hablar», respondí, con voz pausada y controlada. «Ahora». El color desapareció de su rostro mientras yo caminaba hacia su escritorio, abría el cajón y sacaba la lista. 15 razones para dejarme. La puse entre nosotros sobre la mesa de centro. ¿Cuándo planeabas discutir esto conmigo?, pregunté, manteniendo un contacto visual inquebrantable. Ella abrió y cerró la boca varias veces antes de lograr decir, «¿Cuánto tiempo lo has sabido?». Lo suficiente para entender exactamente qué está pasando aquí. Me mantuve de pie mientras ella permanecía sentada, congelada. Tu amiga se divorcia, y de repente, nuestro matrimonio de 10 años necesita una evaluación. Un momento muy conveniente. Ella intentó controlar los daños de inmediato, «No es lo que piensas». «Es exactamente lo que pienso», la interrumpí, con un tono uniforme pero autoritario. «Has estado planeando tu salida durante meses. Una cuenta bancaria secreta, búsquedas de apartamentos, asesoramiento profesional. Todo mientras yo construía nuestro futuro». El impacto en su rostro confirmó que mi recopilación de información había sido exhaustiva. No esperaba que yo conociera esos detalles. Solo estaba explorando opciones, balbuceó. A veces me siento poco valorada y... Vamos a abordar tu lista punto por punto, continué, negándome a entrar en su manipulación emocional. ¿Estancamiento financiero? He asegurado una consultoría que duplica mi salario actual. ¿Falta de disponibilidad emocional? Una queja interesante viniendo de alguien que ha estado desconectada emocionalmente durante meses. Desmantelé metódicamente cada acusación, viendo cómo su confianza se desmoronaba con cada contraargumento. No lo hice con enojo ni a la defensiva, sino con refutaciones objetivas entregadas con precisión quirúrgica. Tu lista refleja tu propia insatisfacción contigo misma, no conmigo, concluí. Has proyectado tus inseguridades en nuestro matrimonio porque es más fácil que enfrentar tus propias carencias. Empezó a llorar, el mecanismo de defensa universal cuando la lógica falla. No sé qué nos pasó. Tú solías ser diferente. Nosotros solíamos ser diferentes. Finalmente me senté, manteniendo la posición de poder frente a ella. Las personas evolucionan. La cuestión es si crecen juntas o separadas. Tú elegiste separarte, sin siquiera darme la cortesía profesional de una conversación. Sus lágrimas se detuvieron bruscamente. ¿Cortesía profesional? ¿Así es como ves nuestro matrimonio? Así es como tú lo trataste, respondí. Como un acuerdo comercial que podías terminar con una lista de pros y contras. El silencio se prolongó entre nosotros. Finalmente,
hizo la pregunta que yo estaba esperando. Entonces, ¿qué pasa ahora? Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta y lo coloqué junto a su lista. Esto es lo que pasa ahora. Lo abrió con manos temblorosas, esperando documentos de divorcio. En su lugar, encontró fotografías, su amiga divorciada con el esposo de mi colega. Varias citas durante el último mes. La traición que había roto otro matrimonio ahora apuntaba a una nueva víctima. Tu amiga no aboga por tu libertad porque le importe tu felicidad, dije. Está reclutando aliadas del divorcio para normalizar sus propias decisiones. Ya destruyó un matrimonio, ahora está trabajando en el tuyo. Su rostro registró asombro, luego negación, y finalmente, el reconocimiento de la verdad. ¿De dónde sacaste esto? ¿Eso es lo que te importa? Pregunté. ¿No el hecho de que tu principal influencia ha estado socavando sistemáticamente nuestro matrimonio? Se quedó mirando las fotos, mientras la realidad se estrellaba contra su narrativa cuidadosamente construida. Esto no cambia los problemas entre nosotros. No, asentí, pero les da contexto. Has sido manipulada por alguien con intereses propios. La pregunta es si puedes reconocerlo antes de tomar una decisión irreversible. Me puse de pie, abotonando mi chaqueta con calma deliberada. No voy a luchar para retener a alguien que ya ha decidido irse. Pero te daré una razón para reconsiderarlo, una que hace que todo en tu lista sea irrelevante. Sus ojos se encontraron con los míos, con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué razón? Sé exactamente lo que aporto a esta relación, y estoy preparado para alejarme de todo por completo si mi valor no es reconocido. A diferencia de ti, yo me he preparado para cualquiera de los dos resultados. La vida que estás planeando sin mí no se parecerá en nada a la que has imaginado. Esa verdad, dicha en voz baja, golpeó más fuerte de lo que cualquier arrebato emocional podría haberlo hecho. Me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó ella, con el pánico asomando en su voz. A un hotel. Tienes 48 horas para decidir qué es lo que quieres. No lo que tu amiga quiere. No lo que promete algún futuro de fantasía. Lo que tú quieres. Me detuve en el umbral. Y si tu decisión es irte, lo respetaré. Pero entiende esto, no habrá amistad después. No habrá oportunidad de volver cuando la realidad te decepcione. Ruptura limpia. Permanente. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave que, de alguna manera, sonó más definitivo que cualquier portazo. La confrontación había terminado. Ahora venía la parte más difícil, alejarse y mantenerlo, independientemente de su decisión. La suite del hotel ofrecía un fuerte contraste con nuestro hogar. Líneas limpias, colores neutros, sin historia impregnada en los muebles. Durante 48 horas, mantuve un silencio total. Ni llamadas, ni mensajes, desconexión completa. El impacto psicológico de la ausencia dice mucho más de lo que las palabras jamás podrían. Me enfoqué enteramente en los negocios durante esta separación, finalicé el contrato de consultoría, comencé el trabajo preliminar del nuevo proyecto y establecí contactos con clientes potenciales para una futura expansión. Mi productividad se disparó sin el peso emocional de un matrimonio fallido consumiendo mi ancho de banda mental. Mi teléfono se iluminó constantemente durante el primer día, mensajes que iban desde la confusión, al enojo, hasta la súplica. Leí cada uno sin responder. No era crueldad, era necesidad. Cualquier comunicación diluiría el impacto de mi ausencia y le daría munición emocional para evitar enfrentar la realidad. Para el segundo día, ocurrió un cambio interesante. Sus mensajes cambiaron completamente de tono, pasando de «¿Cómo pudiste marcharte así?» a «He estado pensando en lo que dijiste». De «Esto es tan injusto» a «Hoy hice algunas llamadas». La evolución fue precisamente lo que había anticipado, del enojo, a la negociación, a la reflexión. Esa noche, mi abogado llamó confirmando que todo estaba preparado en caso de ser necesario. División de activos, términos financieros, limpio, equitativo y eficiente. Yo había trazado dos futuros distintos, uno con reconciliación bajo nuevos términos, y otro con una separación ejecutada de forma rápida y decisiva. De cualquier manera, saldría con mi dignidad intacta.
A medida que se acercaba el plazo de las 48 horas, dejé el hotel y conduje hasta una cafetería a varios kilómetros de nuestra casa. Territorio neutral. Los momentos finales de espera eran cruciales. Me negué a parecer ansioso por su decisión. Fuera lo que ella eligiera, yo ya había aceptado ambos resultados como caminos viables hacia adelante. Mi teléfono vibró exactamente al cumplirse las 48 horas. Un mensaje pidiendo vernos en nuestro restaurante favorito, el lugar donde le había propuesto matrimonio años atrás. Un intento transparente de manipulación emocional a través de la nostalgia. Lo rechacé, sugiriendo la cafetería en su lugar, marcando el tono de que el sentimentalismo no sería un factor en esta discusión. Ella llegó 15 minutos antes, otro movimiento táctico que yo ya había previsto. Su apariencia estaba cuidadosamente cuidada, el cabello peinado como yo solía elogiar, usando el perfume de nuestro aniversario. Reconocí estos detalles en silencio mientras mantenía una expresión neutral. Gracias por reunirte conmigo, comenzó, con voz firme, pero con las manos delatando una energía nerviosa alrededor de su taza. Estos 2 días han sido reveladores. Asentí, pero no ofrecí nada, obligándola a llenar el silencio. Cometí un error horrible, continuó. La lista nunca fue para que la vieras. Solo era yo procesando algunos pensamientos con todo lo que pasaba con mi amiga, Y. La lista existía, interrumpí con calma. Que yo debiera verla o no es irrelevante. Tú la creaste. Sentías esas cosas en el momento en que las escribiste. Esa es la realidad que estamos abordando. Su compostura flaqueó un poco. He terminado mi amistad con ella, dijo, después de confirmar que lo que me mostraste era cierto. Ella ha estado llenándome la cabeza con los peores escenarios y fantasías de independencia durante meses. Tu elección de influencias refleja tus prioridades, respondí. Pero esto no se trata de ella. Se trata de nosotros. ¿Has tomado una decisión? Ella estiró el brazo sobre la mesa, intentando una conexión física. Mantuve mis manos rodeando mi taza de café, manteniendo la barrera. Quiero salvar nuestro matrimonio, dijo, con lágrimas formándose en sus ojos. Me doy cuenta ahora de lo que casi tiro a la basura por escuchar los consejos equivocados y enfocarme en problemas menores, en lugar de lo que hemos construido juntos. Estudié su expresión, buscando autenticidad más allá de la actuación. ¿Qué cambió específicamente tu opinión? La pregunta la tomó desprevenida. Esperaba una reconciliación inmediata, no una evaluación continua. Cuando te fuiste, sentí como si el suelo desapareciera. Todo lo que había dado por sentado, de repente, me pareció precioso. La casa se sentía vacía de una manera que nunca había experimentado. Y me di cuenta de que ninguna de las cosas en esa estúpida lista importa comparada con perderte a ti. Permití un momento de silencio antes de responder. Esos son sentimientos, reacciones emocionales a las consecuencias. Te pregunto qué cambió, específicamente, en tu comprensión de nuestra relación. Inhaló profundamente, dándose cuenta de que esta no era una simple charla de reconciliación. Entendí que había estado midiendo nuestro matrimonio con un estándar imposible, que me había enfocado en lo que faltaba en lugar de lo que estaba presente. Y lo más importante, su voz se estabilizó con una realización genuina, entendí que no eres alguien que necesite que yo me quede. Eres alguien que elige quedarse, a pesar de tener opciones. Esa es la diferencia. Ahí estaba. El cambio fundamental de perspectiva que yo había estado gestando durante semanas, no desesperación por retenerla, sino la demostración de que yo estaría bien de cualquier manera. ¿Qué quieres de aquí en adelante? Pregunté, manteniendo la neutralidad. Una oportunidad para reconstruir. Para ser digna del compromiso que has mostrado. Hizo una pausa y luego añadió con sorprendente lucidez, y entiendo que no será bajo los mismos términos de antes. Asentí, permitiendo finalmente un leve suavizamiento en mi expresión. Volveré a casa esta noche. Podemos discutir esos términos entonces. Cuando me levanté para irme, ella me agarró suavemente de la muñeca. ¿Todavía estás comprometido con nosotros, o esto es solo el final? La miré directamente a los ojos, mi primera conexión emocional genuina en semanas. Hablaba en serio cuando hice mis votos.
Pero continuar nuestro matrimonio requiere un entendimiento completamente nuevo entre nosotros, uno donde mi valor nunca vuelva a ser catalogado como insuficiente. El alivio en sus ojos fue palpable, pero templado con la conciencia de que la dinámica había cambiado permanentemente. El equilibrio de poder se había recalibrado, y mientras caminaba hacia mi coche, no sentí victoria ni vindicación, sino solo claridad sobre el camino a seguir y los límites que nunca más volverían a cruzarse en nuestra relación. Esa noche, regresé a casa con precisión calculada, sin apresurarme, pero sin retrasarme innecesariamente. La casa había sido limpiada meticulosamente, evidencia de una energía nerviosa canalizada hacia la productividad, un esfuerzo visible por crear orden a partir del caos. Ella había preparado la cena, pero a diferencia de su intento anterior de manipulación a través de la nostalgia, esta comida era simple y directa. Sin vino, sin velas, sin intentos transparentes de seducción, solo sustento para una conversación necesaria. Comimos en relativo silencio, con el peso de las palabras no dichas llenando el espacio entre nosotros. Cuando retiramos los platos, tomé la iniciativa. Establezcamos los nuevos cimientos, dije, con voz firme y autoritaria. Si vamos a seguir adelante, estos términos no son negociables. Ella asintió, la tensión era evidente en su postura, pero la determinación era clara en sus ojos. Transparencia total, comencé. Las cuentas financieras seguirán siendo separadas, pero con total revelación de las transacciones. Nada de movimientos ocultos de fondos, ni preparativos secretos para estrategias de salida. Ella aceptó sin dudarlo. Límites en las relaciones, continué. Cualquier amistad que socave activamente nuestro matrimonio se termina de inmediato. Cualquier evidencia de influencia externa que promueva la separación en lugar de la resolución resultará en la reconsideración inmediata de mi compromiso. Ella tragó saliva, pero asintió de nuevo. Protocolos de comunicación, añadí. Los problemas se abordan directamente cuando surgen. Nada de listas, nada de acumular quejas, nada de indirectas pasivo-agresivas. O hay una conversación directa, o el problema no existe. De acuerdo, dijo ella suavemente. He aprendido esa lección de la manera más dolorosa. Me incliné hacia adelante, manteniendo el contacto visual. Lo más importante, el respeto. No como un concepto, sino como una práctica diaria. Mi valor en esta relación no se mide por tu insatisfacción temporal o por comparaciones externas. Se demuestra a través de acciones constantes a lo largo de los años. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero a diferencia de antes, estas no eran tácticas. Eran el reconocimiento de una verdad dura. Entiendo, dijo ella. Y quiero añadir algo a tus términos. Alcé una ceja, permitiéndole continuar. Responsabilidad, ofreció. Necesito ganarme de nuevo la confianza que he dañado. No espero un perdón inmediato, ni que las cosas vuelvan a la normalidad de la noche a la mañana. Estoy preparada para demostrar mi compromiso de manera constante hasta que todo esté claro otra vez. La adición me sorprendió, era una señal de reflexión genuina, más que de una reconciliación de fachada. Asentí con aprobación. Hay una cosa más, dije, metiendo la mano en mi bolsillo. Puse una pequeña caja sobre la mesa, entre nosotros. Sus ojos se abrieron de par en par, confundida. ¿Qué es esto? Ábrela. Dentro había una llave. Simple, común, excepto por lo que representaba. Esta es la llave de una caja de seguridad que contiene todo lo que preparé para cualquiera de los dos resultados de tu decisión, documentos financieros, preparativos legales, pruebas reunidas. Todo lo necesario para la separación si esa hubiera sido tu elección. Su mano tembló ligeramente al tocarla. Te la entrego porque no voy a vivir más con planes de contingencia. O estamos totalmente comprometidos a reconstruir, o nos separamos limpiamente. No hay términos medios. No hay preparativos secretos. O todo dentro, o todo fuera. El simbolismo no era sutil, pero fue efectivo, la transferencia del control sobre las mismas herramientas que yo había creado para protegerme de su potencial traición. Ella cerró la mano sobre la llave, comprendiendo el significado. Gracias por la oportunidad de demostrar que soy digna de esta confianza. No me des las gracias todavía, respondí con calma. La parte más difícil comienza ahora.
Reconstruir toma mucho más tiempo de lo que tomó destruir. Durante las semanas siguientes, la transformación en nuestra dinámica fue evidente para cualquiera que observara de cerca. Su actitud, antes despectiva hacia mis logros profesionales, se convirtió en un interés y apoyo genuinos. Mi disponibilidad emocional aumentó proporcionalmente a su compromiso demostrado. Un momento crucial llegó un mes después, cuando su amiga divorciada intentó volver a contactarla. En lugar de ocultar la interacción, me mostró los mensajes de inmediato y redactó una respuesta rechazando cualquier contacto posterior. Sin justificaciones defensivas, sin lealtades divididas, priorizó claramente nuestro matrimonio sobre una influencia tóxica. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, me hizo la pregunta que, claramente, le había estado rondando la cabeza. ¿Qué fue eso? ¿Esa única razón que sabías que me haría quedarme, cuando yo tenía 15 razones para irme? La consideré por un momento antes de responder. No se trataba de obligarte a quedarte. Se trataba de hacerte entender lo que realmente significaba irse. Hice una pausa, dejando que la distinción calara. No estabas dejando a un hombre desesperado que rogaría por otra oportunidad. Estabas dejando a un hombre que prosperaría sin ti, que tenía opciones, valor y una visión clara de su futuro, contigo o sin ti. El reconocimiento iluminó su rostro. La única razón que hizo que las otras 15 fueran irrelevantes fue simple: me convertí en el hombre que no podías permitirte perder. No a través de la manipulación o el chantaje emocional, sino encarnando todo mi potencial y negándome a aceptar menos de lo que merezco. Ella asintió lentamente, dejando que la verdad se asentara entre nosotros. Por eso ninguna de mis razones importó al final, admitió. Eran quejas sobre cosas que yo pensaba que faltaban. Pero al enfrentarme a perder todo lo que construimos, me di cuenta de que esas quejas eran insignificantes comparadas con lo que estaba en juego. Exactamente. Y de ahora en adelante, ese entendimiento sigue siendo nuestra base. Yo elijo estar aquí cada día, no porque lo necesite, sino porque quiero estarlo. En el momento en que esa elección no sea respetada, será el momento en que tome una decisión diferente. 6 meses después, nuestro matrimonio tiene poco parecido con lo que era antes de aquella lista. Hay una comunicación más fuerte, límites más claros y un respeto mutuo que proviene de un aprecio genuino, más que del miedo a la pérdida. Las 15 razones nunca se han vuelto a mencionar, fueron quemadas en una ceremonia simbólica para dejarlas ir. La única razón, sin embargo, permanece como nuestro principio guía, no como una amenaza, sino como un recordatorio de lo que casi se escapa cuando el valor no es reconocido. Una lección aprendida no a través de súplicas desesperadas, sino a través de una acción segura y un respeto propio inquebrantable. A veces, la razón más fuerte para quedarse no se encuentra en elaboradas listas de pros y contras, sino en la presencia innegable de algo insustituible, algo que solo se valora verdaderamente cuando su pérdida se vuelve inminente. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.